Muy buenas a todos. Johnny, ¿qué te dije sobre poner reggaetón en mis videos? Pero si yo no fui. Entonces, ¿quién fue el boludo? Fui yo, pinche furro, te dije que mientras vivas en mi casa, no ibas a meterte a joder mientras grabo, así que vete a la chingada de mi video. Estoy aburrido y de momento no tengo chamba para ir a hacer mis desmadres. Ya sé que falta para Navidad, pero si quieres puedes ir a jugar con mi hijo Saki así te desaburres. Vale, gracias por la idea, nos vemos después. Porque soy buena persona con estos tipos. Muy buenas a todos, yo soy Orni el payaso, trayéndoles un nuevo video al canal, el cual una vez más será una comparativa entre animales caracterizados por una cualidad que los hace imponentes y letales, a la vez de ser muy agresivos y sangrientos, siendo de un lado Roque el león, mejor conocido como la bestia, del cual su material a usar será de su película del mismo nombre, y su rival a enfrentar, Cocaine Bear, u oso vicioso, de quien se usará su película titulada del mismo nombre. Antes que nada quiero decir que este video es para el especial de que ya somos 600 subs. En serio les agradezco mucho el apoyo que me han dado para llegar hasta donde estoy, lo cual es una buena motivación para seguir trayendo videos lo mejor elaborados de mi parte. Sin más que agregar, disfruten del video. Abdul! Où est Termi? Où est Termi, Abdul? C'est bon! La caza ilegal puede llegar a desatar una gran consecuencia, la cual puede llegar a costar muy caro, y este fue el caso, cuando unos cazadores mataron a una manada de leones para la venta en el mercado negro, sin pensar de lo que pasaría después, ya que la muerte de una manada de estos felinos, terminarían por provocar la ira de un león, el cual buscaría matar sin piedad a todo lo que se interponga en su camino, trayendo una oleada de asesinatos sangrientos que de algún modo, saciarían la sed de venganza de la bestia. Lo que se supone iba a ser un safari familiar, termina siendo una búsqueda de supervivencia, cuando el Dr. Nate, sus hijas y su amigo Martín, entran en el territorio del león, quien incansablemente los acecharía hasta acabar con ellos, mientras un padre desesperado buscaría la salida para él, sus hijas y su amigo, y por supuesto que en el transcurso, el león lograría completar parte de su venganza, al matar sin piedad a los cazadores responsables de la muerte de su manada, pero al parecer, la bestia aún no saciaba su sed de matar. Sin embargo, luego de varios acontecimientos, la bestia sería cegada por el hecho de seguir a Dr. Nate para atacarlo, sin saber que este lo estaba llevando a una trampa, donde al estar en la zona de una manada de leones, estos acabarían con él al representar una amenaza para ellos, no sin antes herir de gravedad al Dr. Nate, quien trató de enfrentarlo, y finalmente, la vida del león llegaría a su fin, cuando dos leones defendiendo su territorio, lo atacarían, hasta provocarle la muerte, y de esta manera, poniendo fin a la posición de la bestia. Iniciando con las habilidades de la bestia, literalmente su nombre ya da una idea del potencial que tiene, y no es de extrañar que incluso entre comillas, sobrevivientes a sus ataques lo describen como el mismo Satán, y empezando por la fuerza, fuera de cámara esta le da para matar a personas de simples ataques, dejándolas con rasguños severos. Ni siquiera los animales se salvan de sus letales rasguños. De hecho, la letalidad de sus garras son equiparables a las de los leones normales, las cuales generan una sorprendente fuerza de 180 kilogramos al propinar un zarpazo. Pero yendo con hazañas más destacables, sus embestidas pueden derribar y arrojar a personas normales.
Incluso, puede agrietar cristales de auto, con el plus de sacudir estos mismos con personas dentro. La fuerza de su mordida es tal, que le permite destazar a sus víctimas en segundos. Esto puede cobrar más sentido, cuando se sabe que las mordidas más casuales de los leones, pueden generar una presión de hasta 1000 psi, 70 kilogramos de fuerza. Volviendo con Rock, es capaz de verse muy superior ante un enfrentamiento con el Dr. Nate, quien tenía menos daños, a diferencia de Rock, quien contaba con daños graves y notorios, y aun con eso, este se vio muy superior ante alguien como Nate, demostrando que si se lo propone, y estuviese en su mejor punto, los humanos no son un reto para él. Que va, literalmente se hizo un grupo de cazadores furtivos contra él solo, y el ganador al final fue Rock, quien acabó con todos de una manera brutal, lo que refuerza más el hecho de que los humanos son simples sacos de boxeo para él. Escala de leones normales, quienes fuera de cámara, son capaces de abrirle el estómago a sus presas, tal y como la cebra que ven en pantalla. Cabe aclarar de que si bien, la hazaña fue ejecutada en grupo, para Rock hacerlo de manera individual no le sería ningún problema, comprobado por la facilidad que tiene para matar animales, cuya masa corporal es mayor a la de una cebra, y con esto en cuenta, Rock ya podría lidiar con hasta 300 kilos, o incluso más. Pero sin duda su mejor hazaña en su fuerza, es aquella que consiste en estar a la par de dos leones durante un buen tiempo, literalmente haciéndose un 2 contra 1. Este feat, aparte de ser bueno, es el que nos ayudará para determinar la fuerza de Rock, teniendo como base el dato que indica que un león puede llegar a ejercer hasta 340 kilogramos de fuerza. Ahora, hay que tomar en cuenta que Rock de por sí demostró ser superior a un león normal, pues si prestamos atención al combate que tuvo contra ambos leones, podemos ver que estos se necesitaron el uno con el otro para poder vencer a Rock, quien de por sí ya podía dominar a uno cada uno durante unos segundos, mostrando que si hubieran ido uno por uno, Rock pudo haber podido asesinarlos. Con esto en cuenta, y viendo que Rock sería capaz de superar la fuerza inicial de un león, no sería descabellado pensar que Rock es capaz de replicar el doble de fuerza, siendo ahora de 640 kilogramos de fuerza. Y finalmente, es de tener en cuenta que cuando se enfrentó a los leones, este no se encontraba en sus mejores condiciones, pues literalmente había recibido daños de perforación en el cuerpo, sumado al hecho de haber recibido daños por lesiones fatales con anterioridad, justo antes de su enfrentamiento con el Dr. Nate y los leones, dando como resultado que terminara perdiendo por el exagerado daño acumulado, por lo que con esto, podemos doblar la cifra anterior, dándonos un resultado final de 1360 kilogramos de fuerza para Rock. Y para reforzar dicha cifra, se debe tener en cuenta que la fuerza máxima de un león en sí le permitiría lidiar con pesos de hasta más de 1 tonelada, algo para nada descabellado con Rock, de quien se sabe ya de una que es superior a 1, y con todo esto, la bestia tendría finalmente una fuerza de 1360 kilogramos de fuerza, lo que es suficiente para ser de un nivel muro, aunque a un nivel bastante bajo. Pasando con la resistencia del personaje, sin duda este es el apartado más corto debido a las pocas hazañas, pero las suficientes para catalogarlo con un buen nivel, y empezando, puede soportar todo daño físico infligido por personas normales, siendo los puñetazos en la cara lo más destacable acá. Y por último soporta que Martín lo retenga, provocando que el vehículo donde estaban se termine cayendo bruscamente, provocando que Rock reciba un potente daño, del cual increíblemente se levantó como si nada, y posterior a eso, tolera que el mismo vehículo termine explotando en llamas con Rock dentro. Si bien, con estos últimos feats de resistencia que son sus mejores hazañas, es difícil llegar a una conclusión exacta con el aguante de Rock, se puede tomar en cuenta que son daños que generan una potencia mayor a la que Rock tiene en su fuerza, es decir, unos 2700 kilogramos de aguante, lo cual es suficiente para catalogarlo como muro bajo en resistencia, algo para nada descabellado viendo que es el apartado que caracteriza a la bestia. Pasando con las durabilidades del personaje, acá sí es otro punto donde Rock sí que destaca, y empezando por el tiempo que puede estar activo, encontraremos con que es capaz de hacer una masacre en un pequeño pueblo en una noche, donde incluso algunos animales no se salvaron de él. Es alguien paciente hasta cierto punto, esto para acechar a sus objetivos, aun si es de esperar casi todo un día sin descanso, para aprovechar el momento oportuno y atacar.
El tiempo en pelea que puede mitigar es digno de sobresaltar, pues con tal de ganar un combate, puede durar el tiempo que sea necesario hasta llevarse la victoria. Vale la pena destacar que incluso es alguien que mata, mas no caza, y en ningún momento de la peli se le vio en la necesidad de comer, beber o dormir. Pero para complementar todo lo anterior de manera más explícita, se tiene que tener en cuenta que los leones tienen el aguante suficiente para durar, no solo 4 días sin beber agua, y permanecer despiertos durante 20 horas al día, prefiriendo salir de cacería de noche o en horas de la mañana, sino que también son lo suficientemente duraderos para aguantar hasta más de una semana sin comer, y Rogue no es la excepción. Ahora si hablamos del daño que puede mitigar, encontraremos hazañas sorprendentes, siendo la primera que una serpiente lo muerde, y si bien este se queja un poco, ignora por completo el daño recibido por el veneno transmitido a través de la mordida. Las lesiones graves no lo detienen, pues luego de caer junto a un vehículo en una pequeña cuesta abajo, y llevarse tremendo golpe, a los segundos este se levanta como si nada. Posterior a la caída, es testigo de una potente explosión de gasolina que lo dañó de gravedad, y a pesar de los daños por quemaduras, de la noche a la mañana este seguía activo como si nada. Como algo básico, los ataques físicos de personas normales son algo que no le afectan en lo absoluto. Tolera que el Dr. Neil le provoque cortes severos en su piel con un cuchillo, e incluso, le clava dicha arma, y esto no lo detiene pues a la larga Rogue mitigará el daño y seguirá atacando. Y por último, tenemos el hecho de que a pesar de su enorme daño acumulado, fue capaz de tolerar por un buen tiempo, los rasguños y las letales mordidas de 2 leones, de los cuales se menciona que lograron matarlo. Eso sí, lograron hacerlo por el hecho de que Rogue estaba exageradamente dañado, y sin más posibilidades de aguantar más daños que poco a poco agotaron más su durabilidad, y terminando de provocarle la muerte. Con todo esto, podemos dejar a Rogue con los siguientes niveles en su durabilidad, siendo de días el tiempo que puede aguantar estar activo, con altas probabilidades de llegar a más, y teniendo un nivel alto en su aguante al daño que puede mitigar. Pasando con la velocidad, sin duda este es otro apartado que caracteriza al personaje, junto al hecho de ser donde destaca por buenas proezas, y empezando por cosas básicas, puede durar por un buen tiempo en pelea con 2 leones, mostrándose superior en unos momentos. Puede investir y desarmar al Dr. Nate de una manera rápida. Hace algo similar con Martín, solo que a este lo deja dañado de gravedad en la pierna. Puede sorprender a sus objetivos y atacarlos con una velocidad increíble, siendo que sus víctimas no pueden hacer nada una vez que Rogue empieza a destazarlos. Incluso, puede combinar sus garras para propinar ataques letales y rápidos. Su velocidad de por sí es la suficiente para hacer una masacre en un pueblo, literalmente varias personas habían sido asesinadas mediante cortes y mordidas por parte de Rogue, quien mató a esas personas en básicamente el mismo lugar donde se encontraban, e incluso se dio el lujo de matar a otras personas que estaban afuera junto a algunos animales que fueron parte de esa sangrienta masacre. De hecho, un sobreviviente con hemorragias que le provocaron la muerte, lo describe como el mismo Satán. Y para complementar lo anterior, tenemos el hecho de que fue capaz de matar a todos los individuos de un grupo de cazadores furtivos, de quienes nadie salió con vida, debido a que Rogue los atacó con tanta velocidad, que ninguno pudo hacer algo para defenderse. Sin duda la velocidad de Rogue llega a ser tan bestial si se lo propone, pero entonces, ¿cuál sería su velocidad final? Pues, la manera en la que determinaremos la velocidad de Rogue es usando el dato que dice que la velocidad máxima de un león es de 80 km por hora, o igual a 20 metros por segundo, pero tomando en cuenta que Rogue de por sí es superior a un león normal en todo aspecto físico, no sería descabellado pensar que su velocidad es incluso mayor, porque incluso en la misma peli se menciona que las acciones de Rogue no son las de un león normal. Ojo, doblar la cifra anterior sería algo exagerado, por ende, lo más justo sería redondear su velocidad a los 30 metros por segundo, que sería lo más coherente, y con todo esto, Rogue ostentaría finalmente una velocidad sobrehumana, siendo consistente con sus hazañas. Pasando con el intelecto del personaje, si bien no es la gran cosa que digamos, tampoco es de menospreciar, pues por mencionar algo, es lo suficientemente paciente para acechar a sus víctimas el tiempo que sea necesario, y aprovechar atacar en el momento que sea preciso.
Es bastante sigiloso, ya que a pesar de su tamaño, es capaz de generar embestidas sorpresivas que la mayoría de veces le resultan exitosas. Es un animal que de tener a su objetivo debilitado, aprovecha a atacar en zonas del cuerpo que podrían dañarlo hasta provocarle la muerte de manera efectiva, y como ejemplo de esto, aprovecho que el Dr. Nate estaba debilitado, para proceder a morderle en la cabeza, y acabar con él, siendo la intervención de los leones lo que le impidió su propósito. No solo se le describe como una bestia territorial, sino que este sabe cuando alguien está en su territorio, y directamente empezará a acechar a su objetivo hasta atacarlo cuando él lo vea preciso. Hasta cierto punto, después de la muerte de su manada, este tuvo un solo objetivo: matar a los cazadores que mataron a su manada, cosa que terminó cumpliendo, y por esta razón, después de matar a los cazadores, dejó al Dr. Nate, a sus hijas y su amigo como objetivos finales, demostrando que si se lo propone, puede fijar a sus víctimas y decidir a quiénes atacar primero. Y si bien, con todo lo anterior podemos decir que su inteligencia es destacable, aún así este puede llegar a ser despistado y confiado, debido a que en ocasiones no ha pensado antes de actuar, y como el ejemplo más destacable, es aquel donde no fue directamente a atacar al Dr. Nate, antes de que él mismo lo llevara a una trampa, por lo que con esto, podemos catalogar a Rock con un nivel promedio en su inteligencia. En su armamento natural, solo cuenta con sus dientes que le permiten propinar potentes mordidas, y sus resaltables garras, las cuales generan letales cortes de un ataque. Pasando ahora sí con sus habilidades especiales, sonará raro, pero este personaje tiene hacks que están lejos de ser normal para un león común, y empezando porque tiene cierta manipulación del miedo, su mera presencia, o incluso sin que él esté presente directamente, puede ahuyentar animales como antílopes, a pesar de no estar cerca a ellos, o en otros casos, puede hacer que algunos cocodrilos tengan miedo de él, provocando que estos se metan al agua apenas perciben a Rock. Tiene clarividencia limitada, este sabe cuando alguien entra en su territorio, y directamente empieza a acechar su objetivo. Cuenta con manipulación de los sueños, al provocarle pesadillas al Dr. Nate, como que este tenga una secuencia donde sus hijas son atacadas y asesinadas por Rock, o incluso, un momento donde Nate está con su esposa ya fallecida con vida. Tiene resistencia al dolor, resistencia al desangramiento y curación. El personaje es capaz de mitigar el daño infligido, sin importar que sea lo que lo provoque, desde lesiones graves, hasta perforaciones en su cuerpo que le provocan pérdidas de sangre notorias, y a pesar de ello, el personaje seguirá en pie. E incluso, si se le da el tiempo suficiente, es capaz de curarse del daño de una manera realmente rápida, quedando solo con cicatrices. Resistencia a químicos, ignorando la sustancia inyectada luego de que una de las hijas de Nate le clavara un dardo que no le hizo nada. Resistencia al veneno, tolerando que una serpiente lo muerda, sin que éste sea afectado por el letal veneno. Sentidos mejorados al ser un león, y cosa que le permite ver en la oscuridad para hacer cacerías nocturnas. Armamento natural al poseer armas corporales como sus dientes y garras. Y por último, maestría del sigilo, habilidad que le permite generar ataques sorpresivos exitosos, o incluso ser lo suficientemente silencioso para acechar a sus víctimas. Y finalmente, las debilidades de este personaje son que llega a ser despistado y confiado, provocando que por no ir directo con su objetivo, este termina en un aprieto, o incluso en una trampa que le puede traer graves consecuencias. Please, Ted, please. Ted! Can you hear me? Ted, say something, please. Ted, can you hear me? Antes de continuar, quiero hacer una pequeña aclaración, y es con respecto al aguante de Rock.
Si bien, el personaje ostentó 2720 kilos de aguante, cuando me encontraba editando esa parte, noté que en sí dicha cifra podría redondearse a las 3 toneladas, algo para nada descabellado con el personaje, viendo que su cuerpo puede conservarse perfectamente después de soportar daños, a los cuales serían suficiente para que un león normal termine muriendo. Y por ello, la cifra anterior se puede redondear a las 3 toneladas de aguante, lo cual lo deja en un nivel muy bajo en resistencia. Con eso aclarado, podemos continuar. ¡Mi amor, dame la mano! ¡Vamos, dámela! ¡Tú puedes! ¡Dámela! Oso intoxicado. Basada en hechos reales, un narco que intentaba hacer su trabajo de contrabando de cocaína, termina teniendo un enorme fail, cuando en el momento en el que tira unas cargas de coca, y se trata de tirar de su avión, se pasa golpeando la cabeza, quedando inconsciente, provocando que durante su caída, no pudiera activar su paracaídas, provocando que terminara muriendo. Mientras tanto, los restos de coca del avión terminan cayendo en un bosque, lo que provoca que una osa negra encuentre los paquetes e ingiera dichos polvos como si fuese alimento, y esto, a diferencia de su contraparte en la vida real donde el oso murió por intoxicación por sobredosis de cocaína, estas le terminan provocando alucinaciones que tarde o temprano vendrían afectando sus niveles de agresividad, provocando que se vuelva una bestia territorial. Esto finalmente culmina en una osa que, enloquecida por la droga, termina sembrando el terror entre turistas, policías y criminales, trayendo a la vez un numeroso grupo de asesinatos brutales. Empezando a hablar de las habilidades del oso intoxicado, realmente todo lo mostrado de este animal está lejos de ser normal para su especie, y empezando a hablar de su fuerza, puede provocar rasguños graves a sus víctimas usando sus garras. Puede atravesar un cartel de madera de una embestida. Saca una camilla de ruedas con una señora en una ambulancia en movimiento. Puede atravesar el cristal de una puerta usando una pata, sometiendo a un chico de paso. Derriba una puerta de madera, sometiendo a un enfermero con su peso. Escala de osos negros normales, de los cuales se les describe con una fuerza lo suficiente como para matar a un ciervo adulto de un ataque. O incluso, para poder escalar árboles. Esto último incluso Kokainever lo demostró de una manera explícita. Todo lo anterior fue solo la calma, pues la brutalidad del oso vicioso es tanta, que ha podido infligir un enorme daño en la corporalidad humana, y mencionando lo que demostró, de entrada tenemos con que puede atacar a un enfermero a base de mordidas, al punto de que le rompe la mano. Desgarra el estómago de este tipo usando sus garras, al punto de que sus intestinos se salieron. Derriba a una chica de una embestida, y acaba con ella a base de mordidas, al punto de que le arranca media pierna. Ataca múltiples veces a este tipo a base de mordidas, al punto de que le arranca media pierna. Fuera de cámara, aplasta la cabeza de un turista, aunque viendo el resultado, se puede decir que le mordió la cabeza hasta destrozarla, algo para nada descabellado viendo que sus dientes son de lo que mayormente usa para atacar. Y por último, esta su mejor hazaña, la cual consiste en despedazar a un chico fuera de cámara, arrancando sus extremidades, su cabeza, e increíblemente, dejándolo partido por la mitad horizontalmente. Sin duda, la brutalidad de Kokainever es tal, que puede ejecutar cosas que un oso de su especie no podría, es decir, despedazar un cuerpo humano al punto de partirle por la mitad, y para calcular este feat, necesitamos como base el dato que dice, que para un corte horizontal, se requieren 10.197 kilogramos.
Ahora es de aclarar que no todo el mérito es del personaje, pues a este lo hemos visto poder arrancar y romper huesos, pero para ello ha requerido de una buena cantidad de ataques para lograrlo, por lo que decir que Cocaine Bear tiene una fuerza de 10 toneladas sería algo tomado de los pelos, más acorde con el hecho de que tampoco es como que ejecute hazañas brutales de un ataque, por lo que la cifra será reducida a la tercera parte, quedando de unos 3.399 kilogramos, que redondeando serían 3 toneladas y media, y en este caso sería lo más coherente para alguien capaz de romper huesos de manera casual y ejecutar hazañas realmente brutales que consisten en dañar la corporalidad humana con esfuerzo. Con todo esto, Cocaine Bear tendría finalmente una fuerza de 3 toneladas y media, que es suficiente para ser muro bajo, siendo consistente con sus hazañas. Pasando con la resistencia del personaje, a pesar de tener menos hazañas, son las suficientes para brillar. Empezando con que no le importa recibir un golpe en la cara con un maletín, lo sé, hazaña tan pendeja que ni debe mencionar. Tolera golpear su cabeza contra un árbol. Unas patadas en su cara no parecen afectarle. Soporta atravesar un cartel de madera. Tolera un brutal choque de ambulancia que arrojó bruscamente a una enfermera, e increíblemente la osa salió como si nada, a diferencia de los otros presentes. Y una hazaña bastante buena, la cual consiste en caer de una altura considerable después de recibir un disparo en el estómago, y si bien esta se levantó en un momento, fue gracias a la cocaína inhalada que cayó sobre ella, dato que se investigará de mejor manera en el apartado de habilidades. También cabe mencionar que la osa también es capaz de soportar la fuerza que infringe en sus ataques o embestidas, por lo que con todo esto, podemos dejar a Cocaine Bear con una resistencia amigable a su fuerza, o sea nivel muro bajo. En cuanto a sus durabilidades, ante el tiempo, es bastante durable, pues en toda la peli no se le vio cansada, e incluso, en ningún momento se le vio en la necesidad de comer o dormir, pues tampoco es como que después de matar a sus víctimas esta consumía la carne para poder sustentarse, y tampoco se le vio agotada, estando activa por básicamente todo el día cometiendo asesinatos sin cansarse. Pero lo realmente impresionante con esto, lo encontramos en este dato que nos dice, que los osos negros invernan por hasta 7 meses, o incluso más, y en ese tiempo, no hacen sus necesidades, y tampoco requerirán de comer o beber, y Cocaine Bear no es la excepción. Ahora si hablamos del daño que puede mitigar, realmente llega a ser sorprendente cuando se sabe que Cocaine Bear ha sobrevivido a daños que dañarían de gravedad a un oso de su especie, es decir, tolerar impactos potentes como un choque de ambulancia tan devastador, quemando a volar a una enfermera, la cual murió al instante de salir volando por el parabrisas, mientras que Cocaine Bear salió como si nada. Mejor aún, tolera una caída de altura considerable justo después de recibir un disparo en el estómago, despertando y levantándose instantáneamente después de inhalar la cocaína que cayó sobre ella, e incluso, se dio el lujo de escupir la bala que había recibido. Con todo esto, podemos dar por hecho de que si Cocaine Bear se lo propone, puede llegar a ser muy durable a niveles sorprendentes, y por ende, los niveles en su durabilidad quedarían de esta manera, siendo entre horas a meses el tiempo que podría estar activa, y el tiempo que podría aguantar sin cumplir sus necesidades, y teniendo un aguante alto ante el daño que puede mitigar. Yendo ahora con la velocidad, sin duda otro apartado donde el oso vicioso destaca por buenas proezas. Empezamos con que puede perseguir a sus víctimas con una velocidad destacable hasta alcanzarlas. Puede trepar árboles con una velocidad increíble, solo para atacar a sus víctimas, que están en una altura algo elevada, y aun con ello, Cocaine Bear llega hasta donde estén en un instante. Luego de recuperarse, y en poco tiempo, escala una cuesta arriba de roca, para luego proceder a atacar al tipo que le había disparado. Como una hazaña destacable, es que en un instante se sube al techo de una cabaña de guardabosques, luego baja al suelo en el mismo transcurso de tiempo, y fuera de cámara, procede a atacar a un chico y a una guardabosques, hiriendo de gravedad a la señora, y despedazando al chico. Corre a una velocidad increíble justo detrás de 2 niños, para luego aparecer a espaldas de estos en un instante. Y su mejor hazaña, la cual consiste en superar la velocidad de una ambulancia, logrando alcanzarla, y de un salto épico entrar a dicho vehículo.
Como es bien sabido, todo vehículo tiene un límite de velocidad, y en este caso, el límite de velocidad de una ambulancia es de 150 km por hora, o igual a 41 metros por segundo, lo cual se resume en un nivel subsónico, siendo la velocidad final de Cocaine Bear, y siendo consistente con sus hazañas. En cuanto al intelecto del personaje, si bien es un animal que a simple vista tiene comportamientos anormales debido a las alucinaciones que tiene, aun con ello, este personaje llega a ser inteligente si se lo propone, y empezando por cosas básicas, escala de osos negros normales, los cuales se les describe como excelentes nadadores y trepadores, esto último Cocaine Bear destacándolo de una manera explícita, e incluso en la misma peli lo mencionan. También se menciona que estos animales pueden adaptarse y vivir en distintos entornos naturales. Pero volviendo con Cocaine Bear, esta última demostró un intelecto lo suficiente para idear estrategias, siendo su mejor ejemplo aquel cuando combinando su sigilosidad, se sube al techo de una cabaña, para distraer a la guardabosques, y aprovechando su distracción, atacar en el momento oportuno. Y por último, vale la pena señalar que es un animal muy sigiloso, pudiendo aprovechar esto para pasar cerca de sus víctimas sin ser escuchada. O mejor aún, puede pasar corriendo detrás de estas sin que se den cuenta. Con todo esto, podemos dejar a Cocaine Bear con un intelecto de nivel promedio, al destacar por cosas más resaltables que cualquier oso negro normal. En su armamento natural solo se encontrarían sus garras, las cuales puede utilizar de manera efectiva para escalar desde árboles hasta cuestas arriba de roca, y sus dientes, los cuales le permiten dar mordidas mortales hasta romper lo que muerda. En cuanto a sus habilidades especiales, al igual que su rival, Cocaine Bear tiene un buen número de habilidades que no son normales en su especie, y empezando porque tiene resistencia al dolor, al tolerar daños por lesiones o perforación, importándole poco el dolor con el fin de seguir atacando. Maestría del sigilo, habilidad que le permite ser bastante sigilosa a pesar de su tamaño, y cosa que le permite atacar de manera sorpresiva a sus víctimas, e incluso pasando cerca a ellas sin que se percaten de su presencia, siendo su mejor ejemplo cuando pasa, corriendo a una velocidad increíble cerca de dos niños, sin que estos se percaten de su huella. Absorción de energía, curación y manipulación corporal, luego de que un tipo le disparara y quedara irremediablemente inconsciente, un paquete de coca se rompe al impactar con unas rocas, provocando que dichos polvos caigan sobre la osa, y luego de que los inhalara, la osa se recuperó y despertó instantáneamente, absorbiendo los componentes de la coca para recuperar energías, y curándose del daño recibido, e incluso, la bala que le atinó en su estómago, la removió hasta su boca para escupirla. Adaptación, desarrollo acelerado, amplificación de estadísticas, resistencia a toxinas y resistencia a las enfermedades. Como se sabe, en su contraparte en la vida real, el oso negro que ingirió una sobredosis de coca, murió por intoxicación en un tiempo transcurrido, pero con Cocaine Bear, la cosa es muy distinta. Pues, luego de que la osa ingiriera la cocaína como si fuese alimento, solo le provocaron alucinaciones, y solo fue cuestión de tiempo para que su cuerpo se adaptara a los componentes de la coca, y desarrollara un comportamiento salvaje que evidentemente no muestran los osos de su especie. Incluso, la cocaína ingerida se encargó de aumentar las capacidades de la osa, al punto de volverla más fuerte y rápida que un oso negro normal. Y por si fuera poco, la osa se mostró inmune a los efectos secundarios que puede provocar la cocaína, pues, de una se tiene que tener en cuenta, que la cocaína es una toxina que puede llegar a provocar enfermedades, que puede provocar desde problemas respiratorios, hasta problemas digestivos, pero increíblemente, la osa se vio completamente inmune a estas cosas, dejando en claro su resistencia a toxinas y enfermedades. Y por último, tendría sentidos mejorados, al poseer un increíble olfato que le permite ejecutar cosas, como oler la cocaína que tenía un tipo, estando a metros de ella y subido en un árbol. En cuanto a las dos debilidades de la osa adicta a los polvos mágicos, se encuentran con que las alucinaciones que tiene debido a la cocaína, le hacen actuar de una manera rara. Y la otra, la cual sería su confianza, la cual le ha perjudicado por no ir de manera directa a atacar.
Ronnie, ¿estás No grabando? me vuelvas a preguntar. Acércate con Zoom. Tienen la luz roja. Yo puedo. Oh, son tan lindos. Ah, esta toma es de premio. Oye, ¿por qué nos ven así? Oh, Vámonos. Luego de ver de lo que son capaces estas máquinas de matar, el potencial que tienen y lo brutales que llegan a ser, toca ver quién de estos ganaría, pero antes vale la pena de ver las similitudes de ambos animales. Y empezando, ambos son animales que son caracterizados por una cualidad que los hace imponentes y letales, teniendo uno resistencia sorprendente a lesiones y daños por perforación, y la otra destacando por comportamientos extraños debido a la cocaína ingerida. Ambos son animales que matan ya sea por una situación que los tiene cegados, y que sin más razón matan por placer ajeno a lo que se encuentren en su camino. Rock quien mata por venganza tras la muerte de su manada, y Cocaine Bear por las alucinaciones inducidas por la droga. Ambos son prácticamente únicos en su especie, por mostrar capacidades físicas mayores a lo convencional, y destacando por feats que tanto un león y un oso negro normal no podrían ejecutar. Y por último, ambos han demostrado un comportamiento agresivo, que para nada es normal en la especie de ambos, y esto los ha llevado a ser muy territoriales, atacando sin piedad a lo que se cruce en su camino. Dicho las similitudes de ambas bestias, podemos pasar a compararlos, para después ver quién ganaría en un combate casual y a muerte. Solo uno saldrá vivo y demostrará ser superior al otro, y comenzando por la fuerza, acá indiscutiblemente Cocaine Bear es superior, mientras que Rogue es capaz de destazar a sus víctimas a base de mordidas, y poder mostrarse superior a la fuerza de un león normal, cosas que le otorgan una fuerza de más de 1 tonelada, y si bien esto ya es bueno, no se compara con alguien que tiene feats mayores, que consisten en romper y arrancar huesos, hasta poder despedazar a sus víctimas, y dejando las partidas por la mitad, esta última hazaña dejando a Cocaine Bear con una fuerza de 3,5 toneladas, y llevándose este apartado sin problemas. En la resistencia sí está mejor la cosa, pues ambos se han visto completamente resistentes a lesiones fatales con feats similares, los cuales consisten en sobrevivir a un accidente automovilístico, o soportar una caída considerable y seguir intactos, por lo que hasta cierto punto se podría decir que están igualados, pero la diferencia la vendría teniendo el aguante de Cocaine Bear, el cual es de 500 kilos de diferencia con las 3 toneladas de aguante de Roy, pero aun con eso, la diferencia ni siquiera es mucha, por lo que acá sería entre empate o Cocaine Bear por muy poco. Pasando a las durabilidades de ambos, y hablando del tiempo, a ambos se les ha visto pasar durante horas sin verse agotados, o siquiera cumplir sus necesidades como comer y dormir, y si bien Cocaine Bear podría ser superior en el punto de aguantar más tiempo sin comer y dormir, al escalar de osos negros normales, esto es básicamente el tiempo que puede pasar durmiendo, demostrando que dormir es algo que requiere más a menudo, a diferencia de Rock, de quien se le ha visto más activo, acechando a sus objetivos durante días incluso, demostrando una diferencia con Cocaine Bear en este punto. Pero si hablamos del daño que ambos pueden mitigar, acá Roxy demuestra una buena superioridad, mientras Cocaine Bear queda fuera de combate tras el suficiente daño que la deja inconsciente durante un tiempo determinado. Rogue ha tolerado daños similares y se ha levantado en cuestión de segundos, además de contar con un mejor aguante hacia los daños por perforación como lo son las mordidas, los cortes o las apuñaladas, a diferencia de la osa, quien si bien no se inmuta por el dolor, los daños por perforación sí han llegado a afectarle de manera perjudicial. Y por ello, Rock vendría a ser superior en la durabilidad del daño, mientras que en el tiempo ambos animales estarían igualados hasta cierto punto. En cuanto a la velocidad, acá sí gana Cocaine Bear, al ostentar 41 metros por segundo, gracias al feat que consiste en superar la velocidad de una ambulancia, superando a Rock, quien tiene 30 metros por segundo, al demostrar ser superior a un león normal, pero aun con ello, Cocaine Bear se lleva la velocidad, aunque por muy poco.
En cuanto al intelecto, pues si bien Cocaine Bear ha demostrado un buen intelecto para idear estrategias que le permiten atacar a sus víctimas de manera efectiva, mostrarse muy sigilosa pese a su tamaño, y tener la capacidad de adaptarse a entornos naturales diferentes, Rogue ha llevado su intelecto a niveles más resaltables, permitiéndole tener y demostrar una experiencia en el ataque, cosa que le ha permitido combatir de manera más efectiva, y atacar en zonas vitales a su objetivo luego de debilitarlo para asegurar su muerte. Aparte, Rogue ha mostrado tener mejores chances gracias a su clarividencia a niveles limitados, la cual le ha permitido saber de quién está en su territorio, para poder acechar el tiempo necesario y poder atacar en el momento oportuno. Por ende, en el intelecto Rogue vendría a ser superior y por una diferencia resaltable. En cuanto al armamento natural de ambos, acá estarían igualados al poseer dientes y garras que les dan un pequeño plus para propinar rasguños y mordidas letales. En cuanto a las habilidades especiales, si bien ambos comparten algunos hacks destacables, hay que tener en cuenta que habilidades les serían útiles a ambos y cuáles no. Ambos poseen una maestría del sigilo destacable, la cual les sería útil a ambos para generar ataques sorpresivos, dependiendo de las circunstancias en las que estén. Ambos poseen sentidos mejorados, sí, pero acá hay un detalle, y es que los sentidos de Cocaine Bear se han limitado para darle un excelente olfato a buenas distancias solo para olfatear cosas como la cocaína, y si bien esto ya es algo bueno, Rogue ha mostrado que sus sentidos pueden darle una mejor visión, oído y olfato a niveles más destacables. Aún así, la diferencia no viene a ser mucha. Ambos poseen un nivel de curación destacable, sin embargo, la curación de Cocaine Bear se mostró más efectiva, al poder curarse de manera instantánea luego de absorber los componentes de la coca. La clarividencia de Rogue sin duda podría darle algunos chances para prepararse mejor, pero esta llega a ser dependiente, teniendo principalmente las circunstancias en las que esté. Ambos poseen algunas resistencias que son buenas sin dudas, pero en un combate como este, una o dos de las que ambos tienen serían útiles. La manipulación de los sueños por parte de Rogue no es algo que sirva en un combate como este, y no es que su rival tenga resistencia hacia esto, sino porque sí o sí llevan su tiempo de hacer efecto, pero aun con ello, tampoco sirve en un combate, ya que no es como que perjudique a su rival, y por ende, esta habilidad quedará descartada. Luego de haber comparado a ambos, y de ver de lo que son capaces, ¿cómo sería un combate entre estos? Bueno, para este caso, ambos son variables en el combate, estando en diferentes entornos, por ello, plantearé un combate casual, donde claramente ninguno se conoce, y no utilizarían todo su potencial, y un combate a muerte, donde ambos irán con todo, teniendo todo a su disposición, y ejerciendo todo su revoltorio de ventajas posible, y comenzando por el combate casual, acá Cocaine Bear claramente se mostraría con gran hostilidad apenas se dé cuenta de la presencia de Rogue, tratando de intimidarlo mediante gruñidos, pero esto es algo que no le importaría a Rogue, pues este comenzaría a mostrarse hostil al ver que la osa trataría de enfrentarlo, y solo sería cuestión de tiempo para que comience el combate, y sin importar quién sea el primero en atacar, el combate estaría hasta cierto punto reñido, pues, es verdad que Cocaine Bear podría mostrarse superior gracias a su fuerza, pero es de tener en cuenta que no la tendría para nada fácil el tratar de aferrarse a Rogue, pues si trata de morderlo o rasguñarlo, Rogue aparte de tolerar los ataques sin problemas, este podría contraatacar propinándole unos potentes zarpazos a su rival, ataques que si bien no dañarían a su rival, se harían que ésta retroceda. No hay que olvidar que los daños por perforación son algo perjudicial para la osa, a diferencia de Rogue, quien si bien ha mostrado queja ante esto, los ha tolerado de mejor manera y ha contraatacado al instante. Aunque también es de tener en cuenta que si bien Rogue no tiene la fuerza suficiente para dañar a su rival, sí tiene algunas cosas que le garantizan que podría dañarla hasta cierto punto, entre las cuales se pueden encontrar sus dientes y sus garras, las cuales le dan un plus para propinarle tales ataques, que dañarían poco a poco a su rival, aunque si Cocaine Bear podría replicar lo mismo, poniendo a prueba su brutalidad para propinar potentes mordidas.
Uno podría decir que Cocaine Bear ya podría mostrarse superior gracias a su enorme fuerza, pero si son analíticos, sabrán que Cocaine Bear necesitará más que eso, pues el simple hecho de saber que Rock es mejor mitigando el daño es suficiente para saber que sería más duradero en la pelea, y con eso, el personaje podría simplemente contraatacar con más agresividad y más consecutivamente, y sí, es verdad que Rock no es más rápido que Cocaine Bear, pero acá hay un detalle, y es que, si comparamos la destreza que ambos tienen para aprovechar su velocidad, daremos con que Rock es mejor en este punto, pues, Cocaine Bear lo mejor que ha mostrado aprovechando su velocidad, es el poder atacar a dos personas máximo, dejando herida a una, y matando al otro, y si bien es bueno, Rock ha llevado esto a otros niveles, ya que este ha empleado su velocidad como para matar a grupos de personas en segundos, incluso en algunas ocasiones llegan a estar armadas, y aun con eso, Rock ha podido acabar con todos sin problemas, demostrando que Rock tiene no solo una mejor destreza utilizando su velocidad, sino también en el combate, por lo que no sería descabellado pensar que Rock podría atacar más consecutivamente al ponerse más agresivo con su rival, quien tendría muchos problemas para contraatacar al ver que su rival no le daría ni un respiro, y con esto, simplemente Cocaine Bear se trataría de alejar lo suficiente para contraatacar a Rock con una embestida, cosa que no le serviría, pues en sí, o Rock podría soportar que la osa lo embista, o él mismo podría localizarla con sus sentidos mejorados y evitarla a tiempo, haciendo inútil que Cocaine Bear recurra a alejarse para poder abalanzarse contra él. En cambio, si Rock llegase a aplicar lo mismo, este sí tendría más chances de poder embestir a su rival, para poder derribarla de un salto que le permitiría encajarle sus garras para dañarla todavía más, mientras que la osa al solo limitarse a tener un mejor olfato, simplemente no podría verse venir al león. Si bien, la curación de la osa es lo suficientemente rápida para recuperarse de los daños que Rock le infrinja, y poder mantenerse en pie, esta última cuenta con el detalle que tiene que inhalar una cierta cantidad de cocaína para poder acelerar su sistema curativo, de lo contrario, la osa estaría lo suficientemente vulnerable para que Rock la ataque múltiples veces hasta por lo menos debilitarla, y si bien la curación de Rock no es a un ritmo tan acelerado, esta no es dependiente, y le permitiría de mejor manera mitigar el daño que la osa le infrinja, reforzando más el hecho de que Rock sería más duradero en el combate. Hasta este punto, Cocaine Bear no tendría más que hacer, al ver que su rival tiene todo lo necesario para contrarrestarla, incluso si a Cocaine Bear le damos la ventaja de utilizar su máximo de velocidad, apenas si le sería útil para propinar más ataques que poco a poco lograrían algo, pero hay que tener en cuenta que Cocaine Bear tampoco es como que vaya a dañar gravemente de rasguños y mordidas a Rock, quien estaría en óptimas condiciones. No hay que olvidar que daños mayores como una brutal caída y una explosión de gasolina no lograron detenerlo, mucho menos lo harán varias mordidas y rasguños que Rock fácilmente podría tolerar. Y como un dato que le da más ventaja a Rock, es el hecho de que la osa no ha mostrado tener alguna experiencia enfrentando a otros animales, cosa que Rock sí ha mostrado, al poder hacer frente durante un tiempo a dos leones aún estando exageradamente dañado, mientras que la destreza de Cocaine Bear solo se ha limitado a atacar a humanos normales, y con esto en cuenta, ya Rock podría mostrarse más ventajoso en la pelea gracias a su mayor destreza en combate, que claramente le ayudaría a mostrarse más hostil contra Cocaine Bear, por lo que con todo esto, Rock ya vendría a ser más ventajoso en un combate casual, al tener todo lo necesario para contrarrestar a su rival, tolerando los ataques de su rival, contraatacarla para debilitarla lo suficiente mediante sus mortales cortes y mordidas a los que Cocaine Bear sería vulnerable para que poco a poco se vaya debilitando, y finalmente, que Rock aproveche esa vulnerabilidad para rematarla. Y si ya de una planteamos el combate a muerte, el resultado no cambia mucho, pues aunque la osa ya de una empiece con todo su potencial, ejerciendo su máximo de velocidad para propinar múltiples ataques, Rock también tendría más ventajas, como su clarividencia limitada que le permitiría prepararse de mejor para contrarrestar a su rival, y como una habilidad que de seguro habrán notado que omití mencionar, es su manipulación del miedo, y es que eso estaba reservado para este momento, donde se
tiene que tener en cuenta que Cocaine Bear no es alguien que haya mostrado ser inmune a las inducciones de miedo, por lo que si Rock da uso a esta habilidad, tendría la ventaja de perjudicar a su rival hasta cierto punto, volviéndola lo suficientemente vulnerable para que Rock pueda atacar de una manera efectiva y consecutivamente, e incluso, si le damos a la osa la oportunidad de recurrir a su habilidad de curación luego de inhalar una cierta cantidad de cocaína, que le permitiría recuperarse de los ataques de Rock, realmente sería darle mucho crédito a la osa, pero si usa dicha habilidad, al final no le serviría pues aunque ya esté en óptimas condiciones, no tendría lo necesario para detener a una bestia que estaría frenético a atacar, y que su mejor experiencia en el combate le permitiría dañar lo necesario a su rival, solo para que la historia se repita, y al final, la osa ya no tendría más que hacer ante la bestia, quien apenas logre debilitarla, no lo pensara dos veces, aprovecharía esa vulnerabilidad para por fin rematarla a mordidas en la cabeza y acabar con ella. Por lo que finalmente, Rock no solo sería más ventajoso, sino que sería el vencedor, volviéndose no solo en el animal más letal, sino también siendo el ganador de este versus. Con esto doy por finalizado este video, espero les haya entretenido y haya sido de su agrado, de ser así pueden apoyarme dándole pulgar arriba, y suscribiéndote al canal para estar al pendiente de nuevos videos que están por venir, los cuales doy mi mejor esfuerzo para que queden lo mejor elaborados. Eso sería todo, les mando un saludo, feliz día, tarde o noches, yo soy Orni the Clown, y nos vemos hasta la próxima, adiós.